de hoy o lo que yo quiero dejarle en estos minutos que vamos a tener conversando es justamente acerca de tips para bajar de peso. O sea, y yo quiero más que dejarles a ustedes algún tipo de dieta en general, yo quiero hablarles un poco de cómo funciona el organismo y por qué es importante evitar y complementar su alimentación o lo que nosotros estamos ingiriendo todos los días, porque lo que nosotros llevamos a la boca, básicamente con lo que nutrimos a nuestro cuerpo, eso es información, ¿no? Entonces el cuerpo está hecho de la información que nosotros le damos todos los días, ¿no? Y esa información es definitivamente la alimentación que estamos teniendo. Entonces, quiero comentarles de que el tipo de alimentación que nosotros llevamos es importante para construir la salud. La Organización Mundial de la Salud hace muchísimos años atrás viene diciendo a todo el mundo, ¿no? En todo el mundo científico, en realidad, viene comentando que nosotros hemos tenido realmente estos últimos 100 años los el mayor índice de enfermedades que se está llevando realmente a la gente, y sobre todo en los últimos años, tipos de enfermedades degenerativas, ¿no? Tipos de enfermedades graves. Ahora una de esas enfermedades de las más complicadas es la obesidad. Y digamos que la obesidad es un tipo de enfermedad que, que le abre paso a otras, ¿no? Entonces, yo quiero que lo vean no tan cómicamente como se ve al sobrepeso, ¿no? Incluso hasta, digamos, tolerable, porque en realidad no está bien, ¿no? No está bien, no es un estado natural del cuerpo. Ahora, y también les quiero decir, ¿no? Que porque sean delgados tampoco eso significa de que nosotros estamos del todo bien. Entonces yo les voy a explicar por qué lo que nosotros comemos determina el estado de salud que nosotros tenemos, ¿no? Y enfocados obviamente a mejorar el índice de peso, ¿no? El nivel de peso que nosotros tenemos para llegar al adecuado. Entonces, quiero decirles más o menos por dónde, darles un poco de información de dónde nace todo esto, ¿no? Yo quiero decirles que hoy estamos viviendo una era, nutricionalmente hablando, gobernada por los carbohidratos. Esta era, estos últimos años, últimos 50, 60, 70 años, han venido siendo dominados por este tipo de alimentos, por sobre las proteínas, por sobre las grasas, por sobre las vitaminas. Entonces, nosotros vemos cómo podemos encontrar diferentes formas de carbohidratos que existen, incluso si pueden darse cuenta en la pirámide alimenticia, ¿no? Esta pirámide muy famosa que nos enseñan siempre, pues podemos darnos cuenta que de lo más importante o lo que más sobresale son tipos de carbohidratos, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, ¿qué tipos de carbohidratos estamos refiriéndonos? Estamos refiriéndonos al pan, estamos refiriéndonos a las harinas, estamos refiriéndonos a los carbohidratos, los dulces, estamos hablando del azúcar, por supuesto, ¿no? El azúcar, estamos refiriéndonos a las pastas, estamos refiriéndonos a las frutas también, ¿no? A las frutas, estamos refiriéndonos a todo lo rico que, todo lo rico que nosotros podemos comer, entre comillas, ¿no? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, en el día a día nosotros estamos comiendo esto siempre. O sea, puede faltar, por ejemplo, no sé, una buena dosis de proteína, puede faltar ensalada, pero no te puede faltar el arroz, no te puede faltar el pan. Entonces, y eso vemos que pasa, porque incluso ahora, ¿no? Lo que está pasando en esa cuarentena, más que otra cosa, nos permite analizar cómo es que la gente cree o organiza sus prioridades de alimentos. Entonces vemos como alimentos de primera necesidad, entre comillas, pues vienen siendo el pan, las harinas, las pastas, los fideos, las gaseosas, ¿no? Que se comercializan indiscriminadamente sin restricciones, porque entre comillas son productos de primera necesidad. Entonces, eso viene siendo un problema tremendo que, que es un problema de información nada más, ¿no? Entonces,
El primer concepto, y yo quiero decir, quiero comentarles por qué es de dónde nace esto. Y esto nace de un estudio científico que hizo un señor que se llama, un señor ya hace, en 1900, si no tengo más aquí la fecha, fue aproximadamente en 1958 que se hizo ese estudio por Ansel Keys, ¿ok? Entonces, este señor, básicamente lo que hizo Ansel Keys es, y el estudio se llama el estudio de los 7 países, este señor determinó que de alguna manera las grasas eran las causantes de todas las enfermedades cardiovasculares que existían en el mundo. Por ahí las grasas, por ahí las proteínas también. Entonces, este señor hizo ese estudio y la comunidad científica lo tomó como cierto y desde ese momento es que se relacionó y nuestra mente de ese momento dice, bueno, consumir mucha grasa es malísimo, ¿no? Eso me va a hacer que el corazón esté muy mal. Entonces, este señor o las industrias de los carbohidratos en ese entonces necesitaban un señor como Ansel Keys que haga un estudio así. Entonces, ese estudio fue muy financiado por la industria del azúcar, ¿no? La industria de los carbohidratos, esa industria que en ese momento no estaba tan, digamos, en alza. Entonces, gracias a ese estudio, el departamento de cardiovascular de Estados Unidos básicamente prohibió en la alimentación todo tipo de grasa, incluso algún tipo de proteínas, y comenzó el auge de la alimentación enfocada en carbohidratos. ¿Okay? Entonces, eso fue durísimo porque allí es cuando esa oportunidad la aprovecharon muchas industrias, ¿no? Y dentro de eso las gaseosas. Entonces, desde ese momento el paradigma se crea y nosotros seguimos pensando que probablemente consumir carbohidratos no está mal, ¿no? Como consumir grasas sí está mal, ¿no? Entonces hemos nosotros usado básicamente esa fuente como cierta y es ahora el problema de que el mundo se ha dado cuenta de que eso no viene funcionando. Pero quiero que sepan de dónde viene. Entonces, primer concepto que vamos a dejar claro aquí. ¿Por qué tú estás subiendo de peso probablemente? A diferencia de lo que te dice la gran mayoría de gente que estudia nutrición o que sabe nutrición, que probablemente son personas que simplemente han recibido una formación académica, pero más de eso no han salido de ese esquema, ¿no? No han abierto más sus conceptos a otros senderos. Lo cierto es que no necesariamente tú vas a engordar por consumir calorías. Incluso, mira, hazte esa pregunta y yo te la dejo también. ¿Qué pasaría si yo te digo que consumir calorías incluso te puede hacer bajar de peso? Entonces podemos escuchar nosotros cómo es que casi todas las dietas que existen en el mundo se enfocan en las calorías y te dice consume pocas calorías y eso te va a hacer bajar de peso. Ahora les vengo a decir que eso no es del todo cierto. Entonces, si es que, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona el cuerpo al momento de querer bajar de peso? Una de las cosas importantes, y creo que es de las más vitales, para que ustedes entiendan qué es lo que les ayuda a bajar o subir de peso, es la correcta administración de las hormonas en nuestro cuerpo. Y la hormona que demanda, o la hormona que es la juez para determinar si tú subes o bajas de peso, esa hormona se llama insulina. ¿Ok? Entonces, ténganlo eso muy claro, porque la insulina es una hormona que se crea en el páncreas en respuesta de los niveles de glucosa que estamos consumiendo. ¿Ok? ¿Y qué me refiero con niveles de glucosa? Me refiero a, a los alimentos que tengan hidratos de carbono. ¿Okay? Entonces, ese tipo de alimento que también le podemos decir, se le conoce como carbohidratos, por ejemplo, pan, harinas, incluso hay legumbres, ¿no? Legumbres que tienen un índice de hidratos de carbono.
También las frutas, ¿no? Las frutas también tienen hidratos de carbono, ¿ok? Entonces esto se le conoce como fructuosa. Entonces al final todo lo que nosotros estamos comiendo se convierte en glucosa. Entonces esta glucosa que está en nuestra sangre nos sirve a nosotros como, eh, como una moneda de intercambio energético. O sea, la glucosa cuando entra en nuestras células se convierte en energía, ¿ok? Entonces, usualmente nosotros esa es la fuente principal de energía que nosotros usamos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es que la glucosa entra en nuestras células para usarse como energía? Lo hace gracias a la insulina. La insulina es la que le permite entrar. Ahora, ¿cuál es el tema aquí con la insulina? El tema con la insulina es que cuando la insulina termina de aprovechar toda la glucosa que necesita aprovechar al día, el resto de glucosa que no logra aprovecharse, la insulina lo convierte en depósitos de grasa. ¿Ok? Entonces, eso es un concepto que tienen que tener súper claro, porque aquí vamos a sacar una primera conclusión. Una primera conclusión es que entre más niveles de insulina tengo yo en sangre, o sea, entre más esta hormona está segregándose, va a ser mucho más probable que yo convierta que la insulina convierta todo en grasa. ¿Ok? Entonces, ahí hay una relación directa entre niveles de insulina y depósitos de grasa. Entonces, ahora, ¿qué determinan los niveles de insulina en sangre? Los niveles de insulina en sangre, como les vengo diciendo, se está determinado por lo que estamos comiendo. Entonces, entre más carbohidratos consumamos al día, mayor probabilidad de que la insulina sea demasiada en el cuerpo y eso va a evitar que nosotros pues perdamos grasa. Ok, entonces, ¿cuánto es más o menos lo mínimo? Miren, los expertos y la ciencia, la bioquímica dice que para que el cuerpo esté en equilibrio, ¿no? Para que el cuerpo funcione bien, lo único que necesita es más o menos unos 4 gramos de glucosa en sangre. Entonces, es una cuchara de algún postrecito que te comas por ahí. Entonces, miren cuál es el problema. Cuando sobrepasamos los 50 gramos de carbohidratos al día aproximadamente, según lo que dice la bioquímica, nosotros estamos segregando un nivel de insulina que va a empezar a afectar a nuestro organismo, ¿ok? Que va a empezar a afectar, porque la insulina cuando está de manera crónica muy alta en el cuerpo, empiezan a haber problemas metabólicos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros todo el día, no? Nuestra alimentación, ¿no? Un peruano promedio se levanta, come sus 2 panes, 3 panes, eso ya es una bomba de insulina demasiada glucosa, que libera mucha insulina. Luego, en el almuerzo comemos arroz, papa, camote, plátano, comemos frutas, ensaladas de frutas con mucha glucosa y sin contar con el azúcar que estamos consumiendo todo el día. Entonces, aproximadamente nuestros niveles de glucosa de la ingesta diaria son alucinantes, ¿no? Entonces, eso hace que la insulina siempre esté trabajando muy alta y eso hace que luego tengamos problemas. ¿Por qué? ¿Cuál es una forma de cómo tú puedes bajar de peso aquí? Y te lo explico. Cuando, ¿Cuál es la hormona que te ayuda a bajar de peso? La hormona que te ayuda a bajar de peso se llama glucagón. El glucagón es una hormona que se libera cuando no hay insulina. O sea, cuando no hay insulina, el glucagón lo que convierte es toda la grasa que tenemos en el cuerpo, la convierte en energía. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que qué tipo de alimentos deberíamos priorizar en el día a día, entendiendo cómo funciona la insulina? Deberíamos priorizar el consumo de proteínas, el consumo, por supuesto, de grasa también. Ahora, no la grasa de los aceites, eso es otro tema, ¿no? La grasa de los aceites son derivados también de, por ejemplo, los aceites vegetales de girasol, los aceites de soya, los poliinsaturados, ¿no? Los aceites de canola, todos esos aceites son malísimos, esos aceites dañan muchísimo el organismo y también son derivados de este tipo de cereales que son dañinos. Entonces, no deberíamos consumir de ahí esa grasa, entre comillas, ¿no? Entonces, tenemos que buscar grasas que sean saludables, por ejemplo, como la grasa que está en el aceite de coco, como la grasa que tenemos en las paltas, por ejemplo. Entonces, tenemos que priorizar el consumo de proteína. Ahora, si es que tú eres una persona que consume carne el día a día, pues sí, puedes consumir carne
Y si eres una persona que no consume carne, también tenemos una opción increíble que incluso no va en contra del consumo de carne que tú debes tener al día a día, ¿no? Yo te cuento, si eres una persona que pesa más o menos, no sé, 60 kilos, 70 kilos, deberías consumir 1 gramo de proteína por tu peso, ¿no? Por tu kilo en peso. Entonces, deberías consumir más o menos unos 70 gramos de proteína si pesas 70 kilos. Entonces, eso lo tienes que hacer de alguna manera. Nosotros en la compañía que nosotros estamos representando, ¿ok? Nosotros tenemos una proteína alucinante, increíble, de un valor biológico y de una absorción pues superior a otras marcas. Entonces, yo te recomiendo que sí o sí lo complementes con tu proteína de que animal, si es que eres carnívoro, pero también teniendo una proteína de alto valor biológico con tecnología que tenemos nosotros en la compañía, con una patente exclusiva de Fusion que se llama Bioprotein, ¿no? Bioprotein Calcium realmente es una patente proteica de las mejores que ahorita existen en Latinoamérica, ¿no? Entonces eso ya lo vas a poder tú revisar luego con la persona que te ha invitado a ver este video, pero te recomiendo que sí o sí, si el cuerpo quieres que funcione bien al día a día, necesitas consumir esa proteína y necesitas consumir altos niveles de proteína al día, priorizarlos, ¿ok? Entonces, ¿qué otra cosa debemos priorizar? El consumo de fibra, ¿no? Mucha gente cree que por comer fruta o cualquier fruta es que ya es sano. Entonces, ahí ese es otro problema, porque, bueno, Jessica Bazán me pregunta qué tipo de aceite podemos usar. Evita todos los vegetales, todos los que sean aceite de girasol, los aceites vegetales que te venden, evita los aceites de canola, que incluso la industria deportiva lo usa mucho, evítalos, son dañinos. Lo que sí debes usar es los aceites, el aceite de coco, por ejemplo. Busca cómo hacer aceite de coco, que es espectacular. El aceite de coco es una maravilla. Incluso ayuda muchísimo al metabolismo también. Ya va a haber tiempo para otro video con respecto a eso, ¿ok? Entonces, bien, continuando con el tema, ¿qué debemos priorizar? Como les estoy comentando, proteínas. Si tú quieres bajar de peso, tu alimentación debería ser enfocada en el día de consumo proteico, ¿ok? Lo segundo, debes consumir fibra, ¿ok? La fibra, miren, y ahí voy a hacer hincapié con las frutas. Las frutas no, por favor, si quieren hacerle algo, o sea, si quieren hacer un bien a su cuerpo, no hagan jugos de frutas. El hacer jugo de fruta en el proceso elimina mucho la cantidad de fibra que puede tener alguna fruta. Y la fruta tiene un tema, la fruta hay un tema con la fruta. La fruta tiene un tipo de azúcar, vamos a ponerlo así, que se llama fructuosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La fructosa nosotros no la podemos absorber, no la podemos metabolizar. Necesitamos hacer un proceso de fructosa a glucosa a nivel metabólico. En ese proceso se genera un residuo que te va a llevar a crear mucho, te va a llegar a que tú tengas mucho ácido úrico en la sangre. Entonces el ácido úrico no es correcto tampoco para mucho en el cuerpo. Entonces los que consumen mucha fruta y creen que están con eso van a bajar de peso, por eso es que los que hacen ensaladas de frutas y están en proceso de bajar de peso nunca van a bajar de peso, porque la gran mayoría de frutos que consumimos tienen mucha fructosa, tienen mucho azúcar. Las uvas, la chirimoya, el plátano, ¿no? Una fruta terrible, ¿no? O sea, para los que quieren mantener el tema de su peso y de su salud en general, ¿no? La chirimoya, la uva. ¿Qué frutas yo les recomiendo comer? Miren, las frutas recomendadas son las frutas silvestres, ¿no? Por ejemplo, los arándanos, ¿no? Otra cosa, otra fruta espectacular que podrían comer es el coco. El coco, pueden abusar del coco si gustan, o sea, pueden comerlo y eso es espectacular. Muy bien. La palta, por ejemplo, es otra fruta que les recomiendo que consuman indiscriminadamente. Son realmente frutas que se deberían comer. Pero las demás, las que se les estoy hablando, fuera de los frutos silvestres, fuera de la palta, el coco, todas esas son las fresas, ¿verdad? Me estoy olvidando, las fresas son increíbles. O sea, consuman fresas también indiscriminadamente. Pero el plátano, suba, la chirimoya, todas esas tipos de frutas tienen mucha glucosa, o sea, al final van a elevar tus niveles de insulina que a su vez también no te van a permitir bajar de peso y te van a hacer daño. Pero,
sobre todo, si yo voy a querer reducir los niveles de glucosa en sangre, debería consumir muchísima fibra. Y para eso también tenemos alternativas, ¿no? Alternativas. La persona que te está invitando, pídele, o sea, dime cuál es esa alternativa de fibra que estás consumiendo todos los días. Y esa alternativa de fibra es un producto increíble que se llama Floralif. Es un producto espectacular, tiene niveles de fibra increíble, además tiene probióticos, además sabe riquísimo a granadilla, entonces, pero lo importante de este producto y de los productos que nosotros tenemos también como el Liquid Fibra es que nos dan el aporte de fibra que no consumimos todos los días, ¿ok? Pero por supuesto también en tu alimentación del día a día tienes que priorizar el consumo de fibra. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros consumimos productos que tienen fibra, va a ayudarnos a reducir también el índice de glucosa en sangre, a ayudar a procesarla, a metabolizarla en el cuerpo y a reducirla. ¿Okay? Y por último, nosotros debemos consumir realmente vitaminas en nuestra alimentación. ¿Okay? Vitaminas que les recomiendo que sobre todo vengan y provengan de los vegetales, ¿no? Lo que sí está permitido y lo que sí te recomiendo es que consumas jugos de vegetales. Eso sí, puedes abusar de eso también. O sea, los vegetales tienen un índice glucémico mínimo. Aparte de eso, aportan en su totalidad vitaminas, minerales. Es increíble. De hecho, hacer jugos, les recomiendo que prueben hacer jugos. Por ejemplo, hay un jugo que me agrada mucho que es el pepino, jugo de pepino. Lo hacemos mucho aquí. Entonces, les recomiendo, ¿no? Que inventen, que prueben sus jugos, que hagan sus jugos. No todos los jugos tienen que ser de frutas, ¿ok? Entonces como para ir cerrando, para ir teniendo, haciendo un resumen, ¿ok? Comenzamos. ¿De dónde nace toda esta cultura de exceso de consumo de carbohidratos? Nace de un estudio por Ansel Case, por favor, si pueden, búsquelo en internet para que vean un poco el estudio de los 7 países, se llama, donde satanizó las grasas, satanizó las proteínas y además, pues prácticamente nos dijo, consumamos carbohidratos. Desde ahí, la industria giró completamente hacia el enfoque en los carbohidratos y por eso vemos que en Estados Unidos, o en realidad en casi todo el mundo, se desayuna cereales, se come pan, se come postres, se celebran los cumpleaños con torta, el azúcar de alguna manera está... O sea, el azúcar, nadie te dice el azúcar te va a llegar a tener un ataque cardíaco, ¿no? O sea, nadie dice eso. Todo, entre comillas, es entre las grasas y todo eso fue una estrategia de mercado que usaron incluso las compañías para proteger sus productos y por eso vemos que la realidad dice otra cosa. Hoy estamos viviendo un problema de salud mundial, ¿no? Gente con increíble sobrepeso, gente que se muere de enfermedades degenerativas y todo por este tipo de alimentación. ¿Okay? Entonces, miren eso, les recomiendo un documental también que se llama La Píldora Mágica, que está en Netflix. Pueden revisar ahí también más información de lo que les estoy diciendo. Y además, otra, haciendo, continuando con el resumen, ¿no? ¿Qué debemos cuidar? Para bajar de peso no debemos cuidar las calorías que estamos consumiendo. Debemos cuidar el nivel de insulina que se segrega en nuestro cuerpo. ¿Y por qué está mediada el nivel de insulina? Está mediado por el consumo de carbohidratos que nosotros tenemos todos los días. Así que si tú mantienes tu consumo de carbohidratos por debajo o más o menos por debajo de los 80 gramos diarios de carbohidratos, tú vas a tener un buen nivel de insulina en sangre. ¿Ok? Entonces, y por ende vas a liberar la siguiente hormona, que es la que te va a ayudar a bajar de peso, que se llama el glucagón. Esta hormona del glucagón lo que hace es que libera, o sea, ayuda a convertir los depósitos de grasa en energía. ¿Ok? Entonces, glucagón, acuérdense, punto número 3, el glucagón, hagamos que se genere mucho de eso. ¿Cómo generamos glucagón? Como les vuelvo a decir, consumiendo, teniendo una dieta basada en proteína, en grasas, en vitaminas, en fibra. Haciendo ejercicio liberamos también mucho glucagón, ¿ok? Y además también lo generamos en ayuno, ¿ok? Practiquen un poco de ayuno también. Para eso les recomiendo que puedan seguir algunas recomendaciones. Ahí en Instagram pueden seguir algunas cuentas buenas sobre ese tema, como a Carlos Estro o al doctor José Jaramillo. También pueden buscarlo en Instagram.
o el doctor Nutriyermo, también lo pueden buscar en Instagram, hay mucha información sobre eso ahí. Siguiente, debemos consumir proteínas. O sea, ¿cuánto? 1 gramo de kilo por peso más o menos, ¿ok? Para que podamos tener los niveles de proteína ideales en nuestro cuerpo y lo podemos hacer con nuestra alimentación del día a día y además también con las proteínas que nosotros tenemos, que son complementos increíbles, ¿ok? Para poder tener esos niveles de proteína excelentes. Lo siguiente es el consumo de fibra. Entonces, en el consumo de fibra debemos priorizar la fibra correcta que viene de los vegetales y obviamente también de complementos nutricionales, como ya les los mencioné, para tener por lo menos unos 30 gramos de consumo de fibra al día. Y evitar el consumo de frutas que son dañinas y creemos que todas las frutas tienen fibra o creemos que todas las frutas son las correctas, pero no es así. Entonces, ¿qué tipo de frutas? Pues el coco, la palta, las fresas, los frutos silvestres, las frutas silvestres. Entonces, por supuesto. Y por último, las vitaminas. Las vitaminas a través de los vegetales, a través del consumo de ensaladas, a través de jugos de vegetales, ¿no? Y por supuesto, complementos nutricionales adicionales que tengan alto contenido de vitamínico, ¿ok? O multivitamínicos. Yo, por ejemplo, estoy consumiendo un multivitamínico que además es energizante y es espectacular. Eso mantiene los niveles de vitaminas altos y el consumir vitaminas, o sea, acelera el metabolismo y eso hace también que quemes grasa. Entonces, con esto más o menos vamos a resumir un poco acerca de algunos tips